¿Has tomado alguna vez una decisión que sabías que cambiaría el rumbo de tu vida para siempre? ¿Has estado parado en ese momento crucial donde una sola elección puede determinar tu destino y el de las personas que amas? Imagina por un instante que Dios mismo se te aparece y te dice, pide lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué pedirías? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Una vida larga y próspera? Hoy te voy a contar la historia de un joven que tuvo exactamente esta oportunidad divina, y su respuesta no solo cambió su vida, sino que se convirtió en la decisión más sabia en la historia de la humanidad. Antes de revelar qué pidió este joven rey, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este video, porque lo que descubrirás hoy sobre la sabiduría divina podría ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar en este momento. El rey Salomón nos enseña en Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 5, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Estas palabras contienen una promesa poderosa que muchos creyentes pasan por alto en su búsqueda diaria de respuestas. Imagínate por un momento la escena, un joven rey, apenas comenzando su reinado, enfrentando la inmensa responsabilidad de gobernar al pueblo de Dios. Salomón no pidió riquezas, no pidió fama, no pidió una vida larga. Cuando Dios le apareció en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé, Salomón respondió con una petición que reveló el estado de su corazón, da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Pero aquí viene algo que tal vez no sabías completamente sobre esta historia. La sabiduría que Salomón recibió no era simplemente conocimiento intelectual o habilidad para resolver problemas complejos. Era algo mucho más profundo y transformador. La palabra hebrea para sabiduría que se usa en estos textos es choma, que significa habilidad práctica para vivir la vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Es la capacidad de ver las situaciones desde la perspectiva divina y actuar en consecuencia. Esto significa que cuando Salomón pedía sabiduría, estaba pidiendo la habilidad de pensar como Dios piensa y actuar como Dios actuaría en cada situación. Pero déjame contarte algo fascinante sobre este rey que muchos olvidan mencionar. Salomón escribió más de 3000 proverbios y 1005 canciones. Conocía sobre plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Hablaba también de bestias, de aves, de serpientes y de peces. Su sabiduría no se limitaba a los asuntos del reino, abarcaba todos los aspectos de la creación de Dios. Esto nos enseña que la sabiduría divina no es compartimentada, sino que toca cada área de nuestra existencia. Durante su reinado, Salomón se convirtió en el hombre más sabio que había vivido hasta ese momento. Su fama se extendió por todas las naciones circundantes. Reyes y reinas venían desde tierras lejanas solo para escuchar su sabiduría. La reina de Sabá viajó desde los confines de la tierra para probar a Salomón con preguntas difíciles, y cuando vio toda su sabiduría, quedó sin aliento. Ella declaró que ni la mitad le había sido contada sobre su sabiduría y prosperidad. Pero hay algo profundo que debemos entender sobre esta fama mundial. La sabiduría de Salomón no era para su propia gloria, sino para glorificar al Dios de Israel ante todas las naciones. Cada persona que venía a escuchar su sabiduría se iba conociendo algo sobre el Dios verdadero. Esta es una lección crucial para nosotros. Cualquier don que Dios nos dé debe ser usado para su gloria y para atraer a otros hacia Él. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, inmediatamente alabó al Señor Dios de Israel. Ahora, quiero que reflexiones sobre algo importante. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Salomón a nuestras vidas modernas? Primero, debemos entender que la búsqueda de la sabiduría requiere esfuerzo intencional. El texto dice si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros. Los mineros no encuentran plata por casualidad. Deben cavar profundamente, trabajar arduamente y ser persistentes en su búsqueda. De la misma manera, la sabiduría divina no llega automáticamente a nuestras vidas. Debemos buscarla activamente a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con Dios. Recuerdo la historia de cuando dos mujeres vinieron ante Salomón, cada una reclamando ser la madre de un bebé. Salomón ordenó que partieran al niño por la mitad y dieran la mitad a cada mujer. Inmediatamente, la verdadera madre gritó, «No lo maten. Denle el niño a ella». Salomón supo instantáneamente quién era la verdadera madre. Esta no era simplemente inteligencia humana en acción, era sabiduría divina manifestándose a través de un corazón que buscaba la justicia y la verdad. Pero aquí hay algo que debemos entender, esta sabiduría no vino de la nada,
sino de una relación íntima con Dios. La segunda lección crucial que aprendemos de Salomón es que la sabiduría divina siempre está conectada con el temor de Jehová. El versículo dice claramente: entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. El temor de Jehová no es terror o miedo paralizante, sino reverencia profunda, respeto absoluto y reconocimiento de la santidad y autoridad de Dios en nuestras vidas. Es entender que Dios es infinitamente sabio, infinitamente bueno, e infinitamente poderoso, y que nosotros dependemos completamente de Él. Cuando Salomón construyó el templo, dedicó 7 años a esta obra maestra. Cada detalle fue planeado con precisión divina. Pero lo que más me impresiona no es la grandeza del edificio, sino la oración de dedicación que Salomón ofreció. En esa oración, reconoció que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, y sin embargo, Dios había prometido habitar en ese lugar. Esta paradoja revela algo hermoso sobre la naturaleza de Dios. Él es trascendente y a la vez inmanente, lejano y cercano, infinito y personal. El templo que construyó Salomón era una maravilla arquitectónica. Sus paredes estaban cubiertas de oro puro, tenía querubines tallados, columnas inmensas y un mar de bronce que podía contener miles de litros de agua. Pero más allá de su belleza física, el templo representaba algo mucho más profundo, la promesa de Dios de habitar entre su pueblo. Cuando Salomón dedicó el templo, la gloria de Dios llenó el lugar de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar. Esta manifestación visible de la presencia de Dios confirmó que él había aceptado esta casa como su morada. Pero debo contarte algo que tal vez te sorprenda sobre la vida de Salomón. A pesar de toda su sabiduría, hacia el final de su vida, se apartó de Dios. Se casó con mujeres extranjeras que trajeron dioses paganos a Israel, y su corazón se dividió. Construyó lugares altos para los dioses de sus esposas extranjeras y permitió que la idolatría contaminara la tierra prometida. Esto nos enseña una lección crucial: la sabiduría divina no es una posesión que una vez obtenida se mantiene automáticamente. Requiere cultivo constante, humildad continua y dependencia permanente de Dios. La caída de Salomón comenzó gradualmente. Primero, se casó con la hija de Faraón para establecer una alianza política. Luego, siguió tomando más y más esposas extranjeras. Cada matrimonio parecía justificable desde una perspectiva política o económica, pero lentamente estas decisiones lo alejaron del corazón de Dios. Sus esposas trajeron sus dioses paganos, y Salomón, en un intento de complacerlas, construyó altares para estos ídolos. Al final de su vida, el hombre más sabio del mundo estaba adorando dioses falsos. Esta progresión nos enseña algo vital sobre la naturaleza del pecado y la apostasía. Raramente caemos de una vez, más bien, nos deslizamos gradualmente a través de pequeñas concesiones y compromisos. Salomón no se despertó un día decidiendo abandonar a Dios. Fue un proceso lento de elecciones que parecían menores en el momento, pero que eventualmente lo llevaron lejos del Señor. Eclesiastés, otro libro atribuido a Salomón, nos muestra a un hombre reflexionando sobre la vanidad de la vida cuando se vive apartado de Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, declara. Pero esta no es una declaración pesimista, es una invitación a encontrar significado verdadero en nuestra relación con el Creador. Salomón había experimentado todo lo que el mundo podía ofrecer: riqueza, poder, placer, conocimiento, pero al final concluyó que solo en Dios encontramos propósito verdadero. En Eclesiastés, Salomón describe su búsqueda exhaustiva de significado. Probó el placer, construyó grandes obras, acumuló riquezas inmensas, se dedicó al aprendizaje y la filosofía, pero todo le pareció vanidad y aflicción de espíritu. No fue hasta que volvió su corazón hacia Dios que encontró verdadero contentamiento. La conclusión de todo su libro es profunda: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, permíteme preguntarte, ¿cómo puedes aplicar estas lecciones de Salomón en tu vida diaria? Primero, desarrolla el hábito de buscar la sabiduría de Dios antes de tomar decisiones importantes. Esto significa orar, estudiar las Escrituras y buscar consejo de creyentes maduros. No tomes decisiones impulsivas o basadas únicamente en emociones o conveniencia. La sabiduría divina a menudo requiere paciencia y reflexión cuidadosa. Segundo, cultiva el temor de Jehová en tu corazón. Esto significa reconocer la santidad de Dios y vivir con la conciencia de que Él ve todo, sabe todo y tiene autoridad sobre todo. Cuando desarrollas esta perspectiva, tus decisiones naturalmente se alinean con la voluntad de Dios porque entiendes que Él es el único juez verdadero.
El temor de Jehová también implica entender que nuestras acciones tienen consecuencias eternas, no solo temporales. Tercero, mantén tu corazón humilde y dependiente de Dios. Salomón falló precisamente porque se volvió autosuficiente y confió en su propia sabiduría en lugar de continuar buscando a Dios. No permitas que el éxito o el conocimiento te alejen de tu necesidad de Dios. Mientras más sabiduría recibas, más consciente deberías volverte de cuanto más necesitas aprender. La verdadera sabiduría siempre viene acompañada de humildad. La historia de Salomón también nos enseña sobre la importancia de la mayordomía. Dios le dio sabiduría, riqueza y poder no para su beneficio personal, sino para servir al pueblo de Dios y glorificar el nombre del Altísimo. Cada don que Dios nos da, incluyendo la sabiduría, debe ser usado para su gloria y el bien de otros. Cuando usamos los dones de Dios de manera egoísta, perdemos la bendición que viene con ellos. Cuarto, aprende de los errores de Salomón para evitar repetirlos. Su caída comenzó cuando empezó a hacer compromisos con el mundo. Comenzó a valorar las alianzas políticas y las ventajas económicas por encima de la obediencia a Dios. Gradualmente, su corazón se dividió entre el Señor y los ídolos de sus esposas extranjeras. Nosotros también enfrentamos la tentación constante de comprometer nuestros valores cristianos por conveniencia, aceptación social o ventaja material. Permíteme compartir contigo una aplicación práctica muy específica. Cuando enfrentes una decisión difícil esta semana, en lugar de simplemente orar pidiendo que Dios te muestre qué hacer, ora pidiendo sabiduría para entender la situación desde su perspectiva. Pregúntate, ¿cómo vería Dios esta situación? ¿Qué principios bíblicos se aplican aquí? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi decisión? ¿Cómo puedo servir mejor a otros a través de mi elección? ¿Esta decisión me acercará más a Dios o me alejará de Él? También es importante recordar que la sabiduría divina a menudo contradice la sabiduría del mundo. Mientras el mundo nos dice que busquemos nuestro propio beneficio, la sabiduría de Dios nos llama a servir a otros. Mientras el mundo nos dice que acumulemos riquezas, la sabiduría de Dios nos enseña a ser generosos. Mientras el mundo nos dice que venjemos las ofensas, la sabiduría de Dios nos llama al perdón. Mientras el mundo nos dice que busquemos poder y prestigio, la sabiduría de Dios nos llama a la humildad y el servicio. Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría comienza con una relación correcta con Dios. No puedes ser verdaderamente sabio si no conoces al Dios de toda sabiduría. Esto significa que la sabiduría no es simplemente una habilidad mental o emocional, sino una dimensión espiritual que requiere conexión con lo divino. La sabiduría del mundo puede ayudarte a tener éxito temporalmente, pero solo la sabiduría de Dios puede darte propósito eterno y satisfacción verdadera. Quinto, reconoce que la sabiduría divina incluye saber cuándo y cómo usar las palabras. Salomón escribió, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Nuestras palabras tienen poder creativo y destructivo. La sabiduría nos enseña a hablar verdad con amor, a ofrecer palabras de ánimo cuando otros están desalentados, y a guardar silencio cuando las palabras podrían causar daño. En un mundo lleno de palabras vacías y comunicación superficial, el sabio aprende el arte de la comunicación meaningful. Sexto, entiende que la sabiduría divina implica discernimiento espiritual. Salomón podía discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre los motivos puros y los impuros. En nuestro tiempo, necesitamos este mismo discernimiento para navegar un mundo lleno de información contradictoria, filosofías engañosas y valores cambiantes. El discernimiento espiritual viene de conocer la palabra de Dios tan íntimamente que podamos reconocer inmediatamente lo que no se alinea con la verdad divina. Quiero que entiendas algo fundamental, Dios quiere darte sabiduría. Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero debemos pedirla con fe, sin dudar. Dios no retiene su sabiduría de aquellos que genuinamente la buscan con corazón sincero. Sin embargo, debemos estar dispuestos a obedecer la sabiduría que recibimos, porque la sabiduría no utilizada eventualmente se pierde. La sabiduría también implica saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo ser firme y cuándo ser flexible, cuándo confrontar y cuándo mostrar gracia. Salomón entendía estos matices porque su sabiduría venía de conocer el corazón de Dios. Cuando conoces a Dios íntimamente, puedes discernir sus caminos y actuar en armonía con su voluntad. Esta sabiduría práctica se desarrolla a través de años de caminar con Dios y aprender de nuestros errores y éxitos. Séptimo, aprende que la sabiduría divina incluye la capacidad de ver las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones.
Salomón inicialmente entendía esto, pero gradualmente perdió esta perspectiva eterna. Comenzó a tomar decisiones basadas en beneficios inmediatos sin considerar completamente las implicaciones espirituales a largo plazo. Nosotros debemos cultivar la habilidad de evaluar nuestras decisiones no solo por sus efectos inmediatos, sino por su impacto en nuestro caminar con Dios y en las generaciones futuras. Octavo, reconoce que la sabiduría divina requiere coraje. A menudo sabemos lo que es correcto hacer, pero nos falta el valor para hacerlo. Salomón demostró gran coraje cuando tomó la decisión salomónica sobre el bebé disputado. No temió tomar una decisión dramática porque sabía que revelaría la verdad. Nosotros también necesitamos coraje para vivir según la sabiduría de Dios, especialmente cuando esa sabiduría nos llama a ir contra la corriente cultural o a tomar decisiones impopulares. Noveno, entiende que la sabiduría divina está disponible para todas las áreas de tu vida. Salomón aplicó su sabiduría no solo a los asuntos del reino, sino también a la botánica, la zoología, la arquitectura, la música y la literatura. Dios quiere darte sabiduría para tu trabajo, tus relaciones, tus finanzas, tu salud, tu ministerio y cada aspecto de tu existencia. No hay área de la vida que esté fuera del alcance de la sabiduría divina. Busca la perspectiva de Dios en todo lo que hagas. Décimo, aprende de Salomón la importancia de rodearte de consejeros sabios. Aunque Salomón era el hombre más sabio del mundo, no tomaba decisiones importantes en aislamiento. Tenía consejeros que lo ayudaban a gobernar el reino. Nosotros también necesitamos la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo. Busca mentores espirituales, participa en comunidad cristiana y no tengas miedo de pedir consejo cuando enfrentes decisiones importantes. Recuerda que la sabiduría divina no es un fin en sí misma, sino un medio para vivir una vida que honre a Dios y bendiga a otros. Salomón usó su sabiduría para establecer justicia, promover la paz y construir el templo. Tu sabiduría debe ser utilizada de manera similar, para traer justicia a tu esfera de influencia, para promover la paz en tus relaciones y para construir el reino de Dios en tu comunidad. La sabiduría que no se comparte y no se usa para servir a otros eventualmente se vuelve estéril y orgullosa. También es crucial entender que la sabiduría divina incluye la capacidad de adaptarse y crecer. Salomón enfrentó situaciones nuevas constantemente como rey, y su sabiduría le permitía encontrar soluciones creativas y justas. Nosotros vivimos en un mundo que cambia rápidamente, y necesitamos sabiduría que nos permita navegar nuevas circunstancias sin comprometer nuestros valores fundamentales. Esta flexibilidad sabia viene de estar firmemente anclados en verdades eternas mientras permanecemos abiertos a la guía fresca del Espíritu Santo. 11. Reconoce que la sabiduría divina a menudo viene a través del sufrimiento y las pruebas. Aunque Salomón recibió sabiduría directamente de Dios, muchas de las lecciones más profundas de la vida se aprenden a través de las dificultades. El libro de Job nos enseña que a veces Dios permite pruebas en nuestras vidas para desarrollar nuestra sabiduría y madurez espiritual. No veas las dificultades como obstáculos para la sabiduría, sino como oportunidades para crecer en entendimiento divino. 12. Entiende que la sabiduría divina incluye conocer tus propias limitaciones. Paradójicamente, mientras más sabio te vuelves, más consciente te vuelves de lo que no sabes. Salomón reconoció que era solo un niño pequeño comparado con la inmensidad de la responsabilidad que tenía. Esta humildad intelectual y espiritual es una marca de la verdadera sabiduría. Mantén siempre una actitud de aprendiz, dispuesto a crecer y cambiar cuando Dios te muestre nuevas verdades. 13. Aprende que la sabiduría divina requiere integridad. No puedes separar la sabiduría de la rectitud moral. Salomón falló precisamente cuando comenzó a comprometer su integridad moral. Sus decisiones sabias en los asuntos públicos perdieron su poder cuando su vida privada se llenó de compromisos espirituales. La sabiduría verdadera integra conocimiento, entendimiento y carácter moral en una vida coherente que honra a Dios tanto en público como en privado. La construcción del templo nos enseña otra lección importante sobre la sabiduría divina, la importancia de la planificación cuidadosa y la ejecución excelente. Salomón no improvisó la construcción del templo, siguió planes detallados que Dios había dado a David. Cada elemento fue cuidadosamente considerado y ejecutado con la más alta calidad. Esto nos enseña que la sabiduría divina incluye atención al detalle, planificación cuidadosa y excelencia en la ejecución. 14. Reconoce que la sabiduría divina incluye la capacidad de manejar la prosperidad y el éxito. Muchas personas pueden manejar la adversidad, pero pocas pueden manejar el éxito sin que se les suba a la cabeza.
Salomón inicialmente manejó bien su sabiduría, riqueza y fama, usándolas para glorificar a Dios. Pero eventualmente, estos regalos se convirtieron en ídolos que lo alejaron de Dios. Aprende a manejar las bendiciones de Dios con gratitud, humildad y un sentido claro de mayordomía. 15. Entiende que la sabiduría divina te capacita para ser un pacificador. Salomón trajo paz y prosperidad a Israel durante su reinado. Su sabiduría le permitía resolver conflictos, mediar disputas y crear armonía donde había división. En nuestras familias, trabajos y comunidades, necesitamos esta misma sabiduría para ser instrumentos de paz. Esto requiere la habilidad de ver todos los lados de un conflicto, entender las motivaciones subyacentes y encontrar soluciones que honren a Dios y bendigan a todas las partes involucradas. Finalmente, permíteme recordarte que aunque Salomón falló al final de su vida, su legado de sabiduría continúa bendiciendo a millones de personas hasta el día de hoy. Sus proverbios, su ejemplo de buscar sabiduría divina e incluso sus fracasos nos enseñan lecciones valiosas. Tu vida también puede ser un legado de sabiduría para las generaciones futuras. Las decisiones sabias que tomes hoy, las verdades que aprendas y compartas, y el carácter que desarrolles pueden impactar positivamente a personas que ni siquiera conoces aún. Recuerda que tenemos una ventaja que Salomón no tuvo: tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Tenemos acceso directo al trono de la gracia, donde podemos obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos la palabra de Dios completa, incluyendo el Nuevo Testamento que nos revela más claramente el carácter y los propósitos de Dios. La sabiduría de Salomón señala hacia una sabiduría aún mayor, la sabiduría de Cristo. Jesús declaró que algo mayor que Salomón estaba aquí. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mientras que Salomón falló en mantener su relación con Dios, Cristo nunca falló. Él es nuestra sabiduría perfecta, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Permíteme orar contigo. Padre Celestial, te agradecemos por las lecciones que nos enseñas a través de la vida del rey Salomón. Reconocemos que toda sabiduría verdadera viene de ti, y confesamos nuestra necesidad de crecer en sabiduría divina. Ayúdanos a buscar tu sabiduría como buscamos tesoros preciosos, a cultivar el temor de Jehová en nuestros corazones y a aplicar tu sabiduría en cada decisión que tomemos. Protégenos de la trampa del orgullo que causó la caída de Salomón, y mantén nuestros corazones humildes y dependientes de ti. Que nuestras vidas reflejen tu gloria a través de la sabiduría que nos concedes, y que podamos ser instrumentos de tu sabiduría en un mundo que desesperadamente la necesita. Guíanos por tu Espíritu Santo, y ayúdanos a caminar en la sabiduría perfecta de Cristo Jesús. En su nombre precioso oramos, amén. Si este mensaje ha impactado tu corazón hoy, te invito a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido que edificará tu fe y te ayudará a crecer en sabiduría divina. Dale me gusta a este video si ha sido de bendición para ti, deja un comentario compartiendo cómo Dios te está hablando a través de estas lecciones de Salomón, y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar sobre la sabiduría divina. Recuerda, la sabiduría compartida es sabiduría multiplicada, y cuando compartimos las verdades de Dios, Él las usa para transformar vidas y tocar corazones sedientos de su presencia.